Di en voz alta el nombre de alguien que te hizo daño. ¿Sentiste algo? El nombre no es un sonido neutro. El nombre activa circuitos. Libera cortisol si está asociado a una amenaza. Activa dopamina si está asociado a una recompensa. Activa las mismas regiones cerebrales que activaría la presencia física de la persona a la que pertenece. El nombre crea presencia donde no hay cuerpo. El lenguaje no describe la realidad, la crea. Y hay nombres que, una vez articulados, abren puertas que no puedes cerrar. En la tradición cabalística, los 72 nombres de Dios no son títulos honoríficos, son tecnología. Secuencias de 3 letras hebreas que los maestros usaban como instrumentos de acceso a estados específicos de conciencia. Y en la tradición grimórica occidental, los 72 demonios de la Goetia tienen nombres precisos, sellos visuales y jurisdicciones específicas. No porque sean entidades literalmente existentes, sino porque nombrar con precisión una fuerza psíquica es el primer paso para relacionarse con ella sin ser destruido por ella. El mismo número, el mismo principio. 2 tradiciones describiendo la misma verdad desde lados opuestos del espejo. El Shem HaMeforash, el nombre explicitado, el nombre desglosado, aparece en la tradición cabalística como el conjunto de los 72 nombres de 3 letras que se derivan de los 3 versículos del libro del Éxodo, donde se describe la apertura del Mar Rojo. Cada versículo tiene 72 letras, leídos de 3 maneras distintas. El primero de izquierda a derecha, el segundo de derecha a izquierda, el tercero de izquierda a derecha. Producen 72 tríadas de letras, 72 nombres. Cada nombre tiene una función, un ángel asociado, un estado de conciencia al que abre acceso, un aspecto específico del Ein Sof que manifiesta en el que lo pronuncia correctamente. El primero, Mem He Shin, el nombre de la potencia sanadora, el que activa los circuitos de restauración. El segundo, Lamed He, el nombre de la transmisión del conocimiento, el que abre la capacidad de recibir lo que el sistema normalmente filtra como ruido. No voy a pronunciar los 72, no en este formato, no sin preparación. Pero lo que sí podemos decir, con evidencia neurológica detrás, cada nombre, al ser pronunciado en el estado correcto de atención, activa patrones específicos de actividad cerebral. No porque la fonética sea mágica en sí misma, sino porque el cerebro, que ha sido entrenado para asociar ese sonido con ese estado, lo recupera automáticamente al escuchar el sonido. El nombre es un ancla, y el sistema tiene 72 anclas. El Ars Goetia, el primer libro del Lemegeton, el grimorio salomónico del siglo XVII, describe 72 espíritus o demonios, cada uno con nombre, rango, sello específico y descripción precisa de sus capacidades y jurisdicciones. Baal, rey de la Legión Oriental, otorga invisibilidad, en el sentido operativo de la capacidad de pasar inadvertido. Agares, duque del poder sobre los terremotos y sobre el dominio de las lenguas. Vasago, príncipe de la adivinación y el descubrimiento de lo oculto. ¿Qué son estos nombres? Literalmente, fonemas asociados a sellos geométricos específicos, pronunciados en contexto ritual con la intención de activar capacidades psíquicas que el operador no puede acceder de manera ordinaria. En términos psicológicos, cada uno de los 72 demonios de la Goetia describe con extraordinaria precisión una fuerza psíquica, un impulso, un miedo, un deseo, una capacidad latente, que el operador medieval no tenía otra manera de nombrar. Jung pasó años estudiando los textos gnósticos y alquímicos.
nunca escribió explícitamente sobre la Goetia, pero su concepto de las partes de la sombra que necesitan ser nombradas, integradas y relacionadas antes de que puedan dejar de actuar destructivamente desde el inconsciente, es exactamente el principio operativo detrás del trabajo con los 72. No invocar lo que no tiene nombre, nombrarlo para poder verlo. ¿Por qué el mismo número? No es coincidencia. Es la misma arquitectura vista desde dos perspectivas. El árbol de la vida tiene su contraparte en el árbol de las Clifot, como vimos en el episodio 3. Cada sefirá tiene su inversión. Cada atributo de la conciencia expandida tiene su contraparte en la conciencia contraída, reactiva, parasitaria. Los 72 nombres divinos son los 72 aspectos de la conciencia en su expansión más plena. Las 72 formas en que el Ein Sof puede ser contactado a través del instrumento del lenguaje. Los 72 demonios de la Goetia son los 72 aspectos de la psique en su forma no integrada. Las 72 maneras en que los impulsos, los miedos, los deseos y las capacidades latentes operan desde la sombra cuando no han sido nombrados, reconocidos y relacionados conscientemente. El iniciado del Shem HaMeforash trabaja con los 72 nombres para expandir la conciencia hacia arriba, hacia los niveles superiores del árbol. El operador de la Goetia trabaja con los 72 demonios para integrar lo que opera desde abajo, desde las partes oscuras que el sistema nervioso convirtió en automático para no tener que procesar su complejidad. Ambos trabajan con el mismo principio. Lo que tiene nombre puede ser conocido. Lo que puede ser conocido puede ser relacionado. Lo que puede ser relacionado deja de controlarte desde la oscuridad. La fobia es, en esencia, un nombre que actúa sin ser pronunciado. Una representación mental, un sonido, una imagen, una palabra, que ha sido codificada en el sistema límbico como amenaza de máxima prioridad y que activa la respuesta de emergencia completa cada vez que aparece, sin que el neocórtex pueda interceptar la activación. La araña no es peligrosa para el aracnofóbico. La representación mental de la araña sí lo es. El nombre araña activa la amígdala antes de que el pensamiento consciente pueda razonar sobre la amenaza real. Eso es un demonio de la Goetia funcionando en su modo no trabajado. Una fuerza psíquica que opera desde el inconsciente con nombre propio, aunque el afectado no lo sepa, y que produce efectos físicos medibles sin mediación de la voluntad consciente. Los tratamientos más efectivos para la fobia implican, sistemáticamente, un proceso de nominación explícita y exposición controlada. No evitar el nombre, pronunciarlo, repetirlo, en condiciones de seguridad, con la frecuencia necesaria para que el sistema nervioso aprenda que el nombre es solo un nombre. El exorcismo terapéutico, si pudiéramos llamarlo así. No pronunciar el nombre con miedo, pronunciarlo con presencia. Repetirlo hasta que pierda su poder sobre el sistema nervioso autónomo, hasta que el demonio sea visto. Y lo que es visto con claridad suficiente ya no puede atacar desde las sombras. Al otro lado exacto de la fobia está el mantra, donde la fobia es un nombre que actúa involuntariamente para paralizar. El mantra es un nombre elegido conscientemente y repetido con intención para transformar el estado del sistema nervioso. La neurociencia del mantra es sólida. Los estudios de neuroimagen muestran que la repetición rítmica de sílabas, especialmente sílabas sin significado lexical en el idioma del practicante,
lo que reduce el procesamiento semántico y permite que el efecto sea más directamente fonético. Produce cambios medibles en la actividad de la corteza prefrontal, reduce la actividad de la amígdala y aumenta la coherencia de las ondas cerebrales en el rango teta y alfa. El OM, el AUM, el Ha-Meforash, pronunciado en la frecuencia correcta, no son sinónimos, pero comparten el mecanismo. Un sonido repetido con atención plena que usa el lenguaje como instrumento para modificar el estado del sistema que lo pronuncia. Los 72 nombres de Dios, en la práctica cabalística, no se pronuncian solo una vez. Se usan en meditación, en repetición rítmica, en contextos de atención concentrada, no para convocar a un ser externo, para activar en el propio sistema el aspecto de conciencia que ese nombre representa. El nombre divino funciona como una instrucción al sistema nervioso. Accede a este estado. El nombre demoníaco funciona como un diagnóstico. Identifica qué fuerza específica está operando sin supervisión. Ambos son herramientas. La diferencia no está en el nombre, está en la dirección de la intención. En 1929, Benjamin Lee Horff propuso una hipótesis que la lingüística académica tardó décadas en tomar en serio: que el lenguaje que usamos no solo describe la realidad que percibimos, sino que condiciona activamente qué aspectos de esa realidad podemos percibir. La hipótesis Sapir-Whorf, en su versión fuerte, afirma que sin el nombre, el concepto no existe en la mente que lo necesita. La versión débil, la que la investigación posterior confirmó, afirma algo más matizado y más interesante: que el nombre hace que el concepto sea más accesible, más rápidamente recuperable, más probable de ser notado en la experiencia real. El nombre no crea la realidad ex nihilo, pero la hace visible en el campo de atención de quien lo tiene. ¿Conoces la palabra alemana Weltschmerz? El dolor del mundo, la tristeza que viene de ver el estado del mundo tal como es y constatar que nunca será como debería ser. Después de aprender esa palabra, empezaste a notar más a menudo la experiencia que describe. O la experiencia estaba siempre ahí y simplemente no tenías dónde ponerla. Eso es el Shem Ha-Meforash en acción. 72 nombres para 72 estados o capacidades o formas de presencia que existen en el espectro de la conciencia humana. No porque el nombre los cree desde cero, sino porque sin el nombre son inaccesibles, son ruido, son potencial sin actualizar. El nombre es la interfaz, y los 72 nombres son 72 interfaces hacia 72 aspectos de lo que somos capaces de ser. Y entonces la pregunta obvia: si el nombre es una interfaz, y si la interfaz da acceso a un estado, ¿por qué hay nombres que las tradiciones han custodiado con tanto cuidado? ¿Por qué hay nombres que se transmitían solo en secreto? ¿Por qué la advertencia de no pronunciarlos sin preparación? La respuesta no es sobrenatural, es sistémica. Cuando un sistema accede a un estado para el que no está preparado, la activación puede ser desestabilizadora, no porque el estado sea malo en sí mismo, sino porque el sistema no tiene la estructura suficiente para contener lo que ese estado activa. Un nombre del Shem Ha-Meforash, usado sin el contexto de práctica, sin la base de estabilización que los textos describen como prerequisito, puede producir lo que en psicología clínica se llama una crisis de despersonalización. La sensación de que el yo familiar se disuelve sin que haya otro yo listo para reemplazarlo. Un nombre de la Goetia trabajado sin la contención ritual, sin los círculos de protección que los grimoires insisten en establecer antes del trabajo.
puede producir la activación descontrolada de exactamente el complejo de sombra que el operador intentaba manejar. No porque el demonio sea real en el sentido medieval, sino porque mirar directamente a una parte reprimida de la psique sin el contexto adecuado puede producir floods emocionales que el sistema no puede procesar con orden. Los guardias del nombre no eran supersticiosos. Eran ingenieros de sistemas psíquicos que conocían la diferencia entre una dosis terapéutica y una sobredosis. El nombre es una puerta, y algunas puertas se abren hacia cuartos que necesitas haber preparado antes de entrar. No necesitas el latín medieval del Lemegeton para hacer el trabajo. Lo que necesitas es la voluntad de nombrar con precisión lo que opera en ti sin tu consentimiento consciente. ¿Qué es la fuerza que hace que siempre postergues lo más importante? No soy perezoso. Esa es una identidad, no un nombre. ¿Qué hace exactamente esa fuerza? ¿Cuándo aparece? ¿Qué activa? ¿Qué promete que te protege de qué cosa específica? ¿Qué es la fuerza que hace que te vayas cuando alguien se acerca demasiado? No, tengo miedo a la intimidad. ¿Qué hace exactamente? ¿Cómo opera? ¿Qué voz usa? ¿Qué imágenes produce para justificarse? ¿Qué es la fuerza que hace que necesites el reconocimiento de cierta persona específica? ¿Qué jurisdicción tiene exactamente? ¿Sobre qué áreas de tu vida? Nombrar con esa precisión es el trabajo de la goetia personal. No romantizarlo, no darle un nombre medieval, pero sí darle un nombre propio, específico, que describa exactamente lo que hace, no una categoría genérica de lo que eres, porque el nombre genérico no da poder sobre la fuerza, solo la etiqueta. El nombre preciso la ata, y lo que está atado puede ser negociado. Lo que está atado ya no puede actuar libremente desde las sombras. La historia de los nombres prohibidos no es solo esotérica. Aparece en los sistemas de poder de toda cultura documentada. El nombre verdadero del faraón egipcio era secreto. Solo el faraón mismo y los sumos sacerdotes lo conocían. Porque en la cosmovisión egipcia, conocer el nombre verdadero de alguien era tener poder sobre esa persona. El nombre verdadero era el alma, no el identificador social. En la tradición judía, el nombre de 4 letras de Dios, el tetragrama Yod, He, Vav, He, dejó de pronunciarse hace más de 2000 años. Hoy nadie sabe con certeza cómo se pronunciaba. No porque fuera arbitrariamente suprimido, sino porque sus custodios entendían que ese nombre en particular, si existía una pronunciación correcta que actualizara plenamente su potencia, no debía ser usado en cualquier contexto por cualquier operador. Y en el contexto moderno, el lenguaje de los diagnósticos psiquiátricos tiene exactamente la misma dinámica. Dar un nombre clínico a lo que opera en ti. Depresión, trastorno de ansiedad generalizada, TDAH, activa procesos muy similares a los que los textos rituales describen. El nombre organiza la experiencia, le da contorno, permite relacionarse con ella de manera diferente a la de quien tiene la experiencia sin nombre, y solo puede describirla como me siento mal o no sé qué me pasa. El DSM-5 y el Ars Goetia tienen más en común de lo que sus respectivos editores querrían admitir. Ambos son sistemas de nomenclatura de fuerzas psíquicas. La diferencia es la cosmovisión desde la que fueron escritos, no la función que cumplen. Y en el otro lado del trabajo con los nombres oscuros está la práctica con los nombres de luz. El principio es el mismo. Un nombre seleccionado con precisión, pronunciado con atención, repetido con consistencia. La diferencia es la dirección.
El trabajo con la goetia personal baja hacia lo que opera en las sombras del inconsciente. El trabajo con el Shem sube hacia los estados de conciencia que el sistema puede alcanzar, pero raramente alcanza de manera espontánea. Puedes hacer una versión laica y verificable de esto. Identifica un estado que quieres poder acceder con mayor facilidad. No un deseo, un estado. La calma ante la adversidad. La presencia plena en conversación. La capacidad de sostener la incertidumbre sin ansiedad. Dale un nombre, no genérico. Uno que lo describa con precisión desde tu experiencia. Pronúncialo cuando estés ya en ese estado, cuando ya lo estás habitando. Repítelo las veces necesarias. Conviértelo en un ancla. Lo que acabas de hacer es una versión secularizada exactamente del mismo principio que genera el Shem HaMeforash, un nombre que activa un estado, un ancla fonética para un modo de presencia específico. No necesitas creer que los ángeles existen para que el mecanismo funcione. El mecanismo funciona porque es neurológico. Y los cabalistas lo cartografiaron con precisión notable varios siglos antes de que la neurociencia tuviera el vocabulario para describirlo. Al principio de este video, te pedí que pronunciaras en voz alta el nombre de alguien que te hizo daño. Ahora, al final, una segunda instrucción. Pronuncia tu propio nombre. ¿Qué sientes? El nombre que otros te dieron antes de que pudieras elegir. El nombre que la institución usa en tus documentos. El nombre que describe el rol que el sistema necesita que ocupes. O algo diferente. Toda la tradición que hemos recorrido esta noche. Los 72 nombres divinos. Los 72 demonios. El mantra, la fobia, el poder creador del lenguaje. Converge en esta pregunta. ¿Cuál es el nombre que describes quién eres cuando operas desde tu estado más pleno? No el nombre que te dieron. No el nombre que describes, el miedo que más te habita. El nombre del estado al que aspiras cuando tienes suficiente silencio para escuchar qué está intentando emerger. Las tradiciones iniciáticas de todo el mundo convergen en un único rito de paso. El momento en que el iniciado recibe, o elige, o descubre, su nombre verdadero. El nombre que describe no lo que el mundo lo obligó a ser, sino lo que el sistema es capaz de ser en su expresión más plena. No te voy a dar ese nombre, pero puedo decirte esto. Existe. Y el trabajo de encontrarlo empieza exactamente donde empezamos esta noche, pronunciando con honestidad los nombres de lo que ya eres, antes de poder pronunciar el nombre de lo que puedes llegar a ser.